Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. ¿Qué tal? Soy Luz Helena Olaiz, Cortina del Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada. El día de hoy, siguiendo en la serie Cuidados Paliativos, vamos a tener el tema de los cuidados orales, es decir, los cuidados de la boca en los pacientes que tienen una enfermedad en etapa terminal. Y para eso nos acompaña el doctor Jorge Armando Bárcenas Paredes, que estudió cirugía dental en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tenido formación de cuidados paliativos en el posgrado también en la UNAM. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Luciana, muchas gracias por la invitación. Pues ahora vamos a tocar un tema pues muy delicado porque hay veces que vemos a los pacientes con enfermedades de cáncer, ya se controla el dolor por el cáncer, otros síntomas, pero el mal cuidado de la boca, qué difícil hace el cuidado paliativo. Y mi primera pregunta es, ¿qué es el sistema estomatognático? El sistema estomatognático, digamos, una regionalización de un área anatómica, ¿no? Tiene que ver, como todos los sistemas, con un conjunto de estructuras orgánicas y anatómicas que colaboran para un fin. En este caso son todas las estructuras que están relacionadas dentro de la cabeza, cara y cuello. Tiene que ver mucho más allá de concebir que solo la cavidad oral, sino que nos abre un poquito más a la comprensión de que todas las estructuras están relacionadas entre sí y con todo el cuerpo en general, ¿no? El sistema estomatognático considera, por ejemplo, regiones de las vías aéreas de la boca, de la laringe, faringe, de la región nasal, de la región facial externa, del propio cuello. Todas esas estructuras se pueden entender como el sistema estomatognático, ¿no? ¿Y qué tiene de relación la cavidad oral con el resto del cuerpo? A partir de esta concepción, podemos entender que la boca no es nada más un ente aislado del resto del cuerpo, ¿no? Está completamente relacionado con todo. La boca tiene, la cavidad oral, la boca, tiene muchas funciones a partir de que se vincula con otros órganos y con otros sistemas, ¿no? Por eso, fundamentalmente, es importante mantenerla. Específicamente hablando un poquito en el caso de los enfermos terminales con enfermedades avanzadas, los cuidados paliativos consideran que el estado de la cavidad oral es tanto un indicador de calidad en la atención general, como el mantener la vía oral para administración de medicamentos y alimentos se considera un estándar de oro. Mientras en mejor estado tengamos la cavidad oral, se puede considerar que el paciente está recibiendo una atención lo más adecuada posible y tenemos la vía de administración para medicamentos ideal. El primer método para medicamentos pues es el oral, siempre lo prefieres, ¿no? Uh-huh. Y la higiene pues es indispensable. Te iba a preguntar, ¿cuáles son sus funciones? Básicamente tiene 5 funciones relacionadas a otros aparatos y sistemas, ¿no? Primero la masticación, que dentro de esta misma función está la degustación, ¿no? La reducción física y empieza el desdoblamiento de los nutrientes para continuar con el proceso digestivo, lo cual nos lleva a la deglución, ¿no? Que es también un proceso independiente e igual de importante que los otros, ¿no? Porque no nada más es el paso de un bolo alimenticio por un canal, ¿no? Sino que hay una estructura que es la laringe que puede diferenciar tanto las vías digestivas como vías respiratorias. Y el proceso es un tanto cuanto complicado, pero importante. Otra función que tiene es la respiración, que comparte vías aéreas superiores con otras estructuras y que entran solo en caso de un sobreesfuerzo o una sobrecarga, cuando las fosas nasales y todas las estructuras nasales no son suficientes para que sean una vía aérea adecuada, se utiliza la boca, digamos, como una entrada de aire extra, ¿no? Otra función que lleva a cabo también es la fonación, que es importante mencionarlo porque nos permite comunicarnos de manera adecuada, así como en este momento lo hacemos. Yo creo que lo más importante. Uh-huh. Exacto, pues, importantísima para las relaciones humanas en muchos niveles, ¿no? Y básicamente esas serían las funciones de la cavidad oral. Ya mencionándolas todas, de pronto podemos entender qué tan importante es, ¿no? Otra que también, pues, complementando la idea de cuidados paliativos,
Pues la vía oral, la forma más sencilla de introducir un fármaco a nuestro sistema, pues es a través de la vía oral, ¿no? Tabletas, suspensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Importantísimo la cavidad oral. ¿Por qué se dice que existe un equilibrio en la cavidad oral? ¿Qué quiere decir eso del equilibrio en la cavidad oral? Esto es muy importante porque normalmente las personas no percibimos que algo anda mal en la boca hasta que de veras nos molesta, ¿no? O a menos de que algo muy agudo ocasione esta molestia. Esto es a partir de que este sistema, este equilibrio que hay en la cavidad oral, tiene que ver mucho con tejidos blandos, tejidos duros, la propia saliva que juega un papel importantísimo en la nivelación de pH y por ende de la concentración de bacterias, que las bacterias también son parte de flora normal en cavidad oral, ¿no? Específicamente hablando de las bacterias que tienen que ver con muchas funciones, tiene que haber un cierto equilibrio entre ciertas cepas de bacterias y entre el nivel de pH que existe en la cavidad oral. Normalmente se tiene que convivir entre ellas en un pH relativamente neutro, pero si ciertas concentraciones de bacterias progresan y ciertas concentraciones de otras bacterias disminuyen, el pH también cambia, ¿no? Hay bacterias que son acidófilas y acidúricas. ¿Esto qué quiere decir? Que excretan ácidos. Entonces, como consecuencia, hacen el pH de la saliva más ácido y nos hacen más propensos a ciertos problemas, como es la caries, ¿no? Por otro lado, si nuestro pH varía y prosperan otro tipo de bacterias que disminuyen el pH, cambian hacia la alcalinidad, se afectan no los tejidos como el esmalte, se afecta más bien la mucosa y las encías, que son tejidos de soporte. Entonces, se es más propenso a tener enfermedades periodontales, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejar un poquito al lado la boca de los pacientes en etapa terminal. Digamos, un paciente sano sufre una persona sana sufre estos cambios que acabas tú de mencionar. Se genera en cualquier boca de cualquier persona, ¿no? Sí, pues estaba pensando que las caries es a cualquier edad. Así es, sí. Yo creo que la única diferencia que pasa entre una persona, digamos, estándar, a una persona que tiene una enfermedad en etapa terminal, es que la persona con la enfermedad en etapa terminal va a tener las complicaciones tal vez a la 5ª potencia, a la 7ª potencia. O sea, los problemas de la cavidad oral se van a agudizar, se van a hacer mucho más grandes, ¿no? Por eso, nosotros cuando hablamos en general de prevención, de higiene, de cuidados y de autocuidado, tratamos incluso no solo de que sea el paciente que lo haga, sino también los familiares, ¿no? Y la población en general, porque estos son problemas comunes para todos. Sí, por eso tanta publicidad desde los niños que aprendan el autocuidado de su boca, de la alimentación que tienen para evitar estas cosas que nos estás diciendo, ¿no? A lo mejor muchos de mis colegas no estarán de acuerdo, pero de todas maneras yo lo voy a decir. La mejor inversión que tenemos como pacientes, todos, es la prevención. Y en la boca esto es mucho más evidente, ¿no? Porque cada 6 meses una consulta de revisión con una limpieza profesional, digamos, oscila entre los 400 a los 1,000 pesos, ¿no? Si lo haces al año, pues serían 2 consultas, serían, ¿qué te gusta? De 600 a 2,000 pesos, ¿no? Eso comparado contra un tratamiento dental restaurativo o una extracción o algo ya más complicado, pues ya es un costo diametralmente elevado, ¿no? Que obviamente tiene incluso consecuencias y que de todas maneras no es lo mismo que conservar tu propia cavidad oral, tus propios órganos dentarios, tus propios tejidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a largo plazo, la prevención siempre es la mejor inversión. Y en boca esto es mucho más evidente. Y es verdad, también tiene que ver la parte genética en esto de las bacterias y en esto del pH y la propensión a las caries, etcétera, ¿o es un mito? Es de cierta forma una realidad, porque hay personas, por ejemplo, y yo estoy seguro que si en este momento nos hacen una prueba de pH entre nuestras salivas, tenemos un pH distinto, por muchos factores, ¿no? Son factores que más que nada nos hacen propensos, no es que genéticamente tú tengas un alelo de X gen que diga tú vas a tener una saliva más alcalina, sino más bien hay muchos factores que ver, la forma en la que nos hidratamos, la higiene oral que llevamos, que eso es fundamental y eso es algo que es determinante, ¿no? Independientemente de que yo tenga una saliva tal vez más ácida, si yo llevo mi higiene oral al pie de la letra, mis factores de riesgo disminuyen muchísimo para que yo tenga un problema. En definitiva, sí hay factores individuales, yo los llamaría así, que nos hacen más propensos a tener una u otro padecimiento en cavidad oral.
pero sí quisiera enfatizar que la prevención y nuestra propia higiene oral juegan un papel mucho más importante. Mira, vamos a ir ahorita a un corte y regresando vamos a hablar de esa boca que tiene los problemas a la 7ª potencia en los pacientes que tienen una enfermedad en etapa terminal. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.